en la congregación, analizando roles, funciones, obligaciones y diversas conductas y su referencia en las Sagradas Escrituras. Muy bien, llegamos así a nuestra estación de vida en la congregación. Aquí vamos a analizar los roles, las conductas de los que somos parte de una congregación. En este caso, ya habíamos hablado un poco referente a cuáles son los componentes de este grupo que se denomina congregación, la congregación de los santos, obviamente, ¿no? De los justos, como dice la Escritura. Por un lado va a estar el líder, el guía, el líder religioso, puede llamarse ser un pastor, un misionero, un encargado de obra, puede ser eventualmente una persona que esté liderando simplemente un grupo, porque a veces hay lugares donde no hay ni pastores ni encargados de obra, pero en definitiva el rol es el mismo. Y por otro lado vamos a tener al simpatizante, que es la gente que dice de tanto en tanto: Diosito, algún día acordate de mí, y o Diosito, ayúdame, y se van a consumir marihuana, ¿no? Es gente que de vez en cuando va a una iglesia, muy de vez en cuando alguna necesidad les apremia. Y luego está el asistente. El asistente es el que va regularmente, pero nunca se compromete y solo toma de la iglesia lo que le conviene. Es decir, la enseñanza, la ayuda, que oren por tu vida, que te guíen, que te den una consejería, que te aconsejen, digamos, que te acompañen, que te ayuden económicamente o a veces en asistencia también social, que muchas congregaciones las hacemos, pero nunca en las obligaciones, nunca en los compromisos. No quiere trabajar para la iglesia, no quiere colaborar para la obra, no quiere comprometerse para nada. Es una persona que simplemente asiste. Yo tomo lo que me sirve y que otro pague el alquiler, que otro arregle la silla rota, que otro arregle y pinte la iglesia, y yo vendré y me voy a quejar. Me quejaré porque la iglesia no está pintada, porque nadie limpió la iglesia, porque da vergüenza el baño que tenemos, etc. Seré un simplemente asistente. Y el asistente demanda, ¿no? Demanda, ¿por qué no tenemos pantallas LED como tienen los falsos profetas? Y vos le dirás, porque vos nunca das una colaboración a la obra. Tu compromiso es esporádico y no se puede contar con un presupuesto esporádico. Porque si vos adquieres un compromiso de comprar o un proyector o un parlante nuevo para que el sonido salga mejor, vos tenés que asumir un compromiso regular. Bueno, le puedes decir: este mes no te pago porque tengo como 40, 60 que vienen a la iglesia, de los cuales se comprometen 2. Y los otros, cuando simplemente ellos tienen ganas. Bueno, esos son los dos extremos, ¿no? Los dos puntos. Y luego está el congregante. El congregante, que es aquel que va, asiste regularmente y además se compromete. Hay congregantes más comprometidos, menos comprometidos, más generosos, menos generosos, pero son personas involucradas en la iglesia y son parte de la congregación. Los demás, obviamente, tanto el asistente como el simpatizante, no forman parte de la congregación, no logran formar parte de la congregación, aunque ellos en sus mentes crean que son parte de la congregación. No soportan el peso de un rebaño de la iglesia, no cumplen con sus roles mínimos, los cuales hoy los vamos a ver en la Escritura. Esto no es alguna cuestión caprichosa de que uno dice: no, el que va a una iglesia no debe hacer tal o cual cosa. Dios define qué debe hacer el pastor. Aquí en este programa hablamos qué es lo que vos debes esperar de un pastor y de una sana doctrina, pero también vamos a hablar de qué es lo que el pastor debe esperar de un congregante, de un miembro o de un congregante. Y el que no esté en este grupo será asistente, y el que vaya de vez en cuando simplemente es un simpatizante. Bueno, pero ahora estamos con el pastor, ¿no? Hemos comenzado a definir cómo viene la tarea, esta tarea pastoral o este ministerio que se llama. No quiero usar mucho las palabras ministerio y demás, porque por ahí hay gente nueva que me gustaría que entienda con manzanas, digamos, algo muy simple, muy claro. ¿Qué es el rol de ser un pastor? Un pastor es un líder, y se le denomina pastor, obviamente, la diferencia con otros, en un encargado de obra o un líder de un grupo, porque el pastor ya está afianzado, está confirmado, tiene un respaldo de una organización o de un grupo de personas con muchos años de experiencia que pueden chequear una mínima prueba de calidad, ¿no? Por así decirlo, salvando las diferencias con un producto, pero como pueden ver que esa persona medianamente es una persona apta. No significa que esa persona mañana no pueda cometer un error,
Judas fue un discípulo de Jesús y lo traicionó. Pero hay una organización que está monitoreando y chequeando cuando surgen problemas, si se investigan los problemas, se trata de sancionar si son sancionables, y si no son sancionables, son para terminar ya con una tarea, simplemente se le da por terminada la tarea cuando son cuestiones muy muy graves, ¿no? Pero por lo general la mayoría de los casos son exhortables, en algunos casos además de exhortables, sancionables. Entonces el que está solo hace su vida. Por eso hay tantos falsos profetas y tantas iglesias pequeñas sueltas, porque ellos quieren hacer lo que se les da la gana. No les gusta que alguien los exhorte, que les llame la atención. Y cuando escuchan programas como estos, es más fácil ir y refugiarse en una confraternidad, dicho sea de paso, muchas de las cuales son cómplices de los Cash Luna, los Maldonado, los Dante Gebel, los Freyson, porque les gustó llamar gente y se beneficiaron de esto. Ahora no les importa si están haciendo una bailanta, porque prácticamente lo que están haciendo, salvando las distancias obviamente, es prácticamente una bailanta. Yo si mañana abro una bailanta y pongo entrada gratis, pero justo 50.000 personas como nada. Y ni hablar si digo, bueno, doy algo gratis o hago un sorteo. Bueno, así hay gente, increíblemente hay iglesias. Ahí tenés una iglesia en Córdoba, no me acuerdo el nombre de este varón. Hacía sorteos de vehículos adentro de la iglesia. Increíble. Bueno, esta es la realidad. Entonces, el rol de un líder y de un pastor, primero el definir qué es un pastor, ya lo hemos hablado. ¿Cuál es la importancia de un pastor? Es una importancia tremenda, que muchos han querido suplantar esta función de pastor por cantantes, por misioneros, evangelistas. No, el pastor es uno de los roles más importantes, si no el más importante de la iglesia. Obviamente que el pastor tiene que apoyarse en el conocimiento, es decir, tiene que tener un maestro de la palabra. Hay pastores que son maestros de la palabra, son personas muy estudiosas de la Biblia y pueden prescindir en sus congregaciones de un maestro. Hoy en día tenemos la comodidad de las redes sociales y de eventos, programas, todo tipo de material de la cual uno se puede nutrir si es que uno no es un maestro. Entonces, vos podés ser un pastor, no tener un maestro cerca, pero tener un maestro a distancia, en el cual vos te inspirás, estudiás, ves que la doctrina es sana, ves que te lleva a un conocimiento más pleno, pero dejar el conocimiento de lado no lo podés hacer, porque te va a llevar a ser una secta. Es decir, mañana vos le haces tomar a la gente una cucharada de azúcar con sal y limón, y vos le decís que le está entrando el Espíritu de Dios porque dulce como la miel es tu palabra, listo, cucharada de miel. Vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? Listo, una cucharada de sal. Y el aceite es la unción, el aceite es la unción de Dios. Listo, una cucharada de aceite, le das miel, sal y aceite, todo bíblico. Y le decís, usted está ungido, usted está bendecido. Entonces terminás haciendo brujería en tu congregación por no tener en cuenta que necesitas el ministerio de los maestros. Dios puso maestros, evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, entre otros, porque no es un número cerrado las tareas de Dios. Son diferentes aspectos que ayudan a llevar adelante una tarea. Bueno, entonces es importante entender, diferenciar el rol de cada uno de ellos, saber qué es ser un pastor, qué significa ser un pastor o un líder, luego comenzar a ver cuáles son sus responsabilidades o roles, ver la importancia que tenemos, que ya lo hemos visto. Hemos dicho también que Jesús es el pastor y obispo de las almas, 1 de Pedro 2:25. Hemos visto que también se le dice al Señor acerca de que es el pastor, el gran pastor en Hebreos 13:20, y luego que el Señor le dice a Pedro, como el encargado de esta gran tarea, le dice, pastorea mis ovejas, en Juan 21:16. Entonces, vimos esta idea de lo que pasó cuando Jesús nació, que la revelación fue para los pastores que velaban las vigilias, es decir, para los buenos pastores viene la revelación, para los malos no, los dormilones no pudieron ver la gloria de Dios cuando nació el Mesías. Bueno, lo hemos explicado bastante ayer. Vamos ahora a ver por qué necesitamos un pastor.
Juan 10:2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:12, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, estamos definiendo los roles de un pastor. Sabemos que lo más importante, Jesús dijo, yo vengo a ser pastor, los voy a guiar. Obviamente la Biblia dice que Dios nos va a guiar con ciencia y con inteligencia. Si es un pastor que no tiene mucho conocimiento, tiene que tener un maestro de la palabra como un ministerio importante y bien valorado en su congregación, que trate de asegurarse que la doctrina esté buena, enseñar al pueblo con palabras simples las doctrinas que a veces suelen ser complejas, y apoyar en todo al siervo de Dios. Obviamente que ser maestro de la palabra no significa encerrarse solo en el conocimiento. Hay que predicar a las personas, hay que atender al necesitado, hay que hacer otras tareas que nos den un contacto con la necesidad. Si no, simplemente vamos a terminar, como dicen algunos, ratones de biblioteca, ¿no? Entonces, el que dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús dijo que hay una entrada al reino de los cielos. Y dijo que esa entrada lo figuró como un camino, que era un camino angosto, que es muy difícil de mantenerse en él porque si uno se descuida, se va del camino. Pero luego dijo que ese camino lleva a una puerta, y esa puerta a su vez es una puerta estrecha. Y el objetivo no es solo transitar el camino angosto, sino lograr entrar por la puerta estrecha, porque pocos son los que entran por ella, dice la Escritura. Y caminar, obviamente, para eso, para llegar hay que caminar por el camino angosto. Entonces, cuando la Biblia dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, habla de que hay una puerta de Dios que te lleva a la bendición. En el caso de la salvación es Jesús, y en el caso de una congregación es un llamamiento de Dios, genuino, real, confirmado por hombres de Dios. ¿Quién va a confirmarte un llamamiento de Dios? Un hombre de Dios. Si no, no entras por la puerta. Estás robando como una apropiación cultural de lo que hace la palabra y dándole tu propia interpretación. Pero no sos pastor porque no entraste por la puerta. No estás dispuesto a entrar por la puerta. Entonces, el que entra por la puerta es porque tiene autorización para hacerlo. El que no salta, arrebata, se acomoda solo, nadie lo conoce, nadie lo invitó, no tiene autorización para entrar por la puerta, por eso no fue por la puerta, quiere buscar el camino alterno. Entonces, como muchos de estos falsos pastores no tienen conocimiento de la Biblia, no tienen testimonio de una vida entregada a Dios, no tienen tampoco frutos. Para ellos los frutos es manipular a la gente, darle falsas profecías y demás. Entonces, lo primero, una de las características importantes de un pastor es que tiene que tener una buena confirmación, no solo para seguridad de la gente, para su propia seguridad espiritual. Porque qué triste debe ser estar invirtiendo 20, 30 años en una tarea y un día darte cuenta que nunca fuiste llamado a ser pastor. Y ahí está la respuesta de que por qué caíste 4 veces, 5 veces en adulterio en 20 años y destruiste tanta gente. Y diste tantas falsas profecías y manipulaste a tantas personas, porque nunca tuviste un llamado genuino. No entraste por la puerta, no estabas autorizado para entrar por la puerta. Entonces, el pastor tiene que estar autorizado, tiene que estar sujeto a autoridad, sujeto. Cuando vino Centurión le dijo, Señor, sana a mi hijo que está enfermo, a mi criado, porque era el criado, no era el hijo, que está enfermo. Él dijo, yo iré y lo sanaré. Él le dijo, no soy digno de que vengas a mi casa, porque soy una persona que cometió muchos errores en la vida. Pero yo, como soy centurión, tengo autoridad. Le digo
buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces habla de que dice que las ovejas obviamente hay que conocerlas. Esta es una función importante, conocer a las ovejas, pero también nos está hablando acerca de no solamente conocer las ovejas, sino de esforzarse para cuidarlas. Y dice la Escritura, el buen pastor su vida da por las ovejas. Conocer a las ovejas significa un trato diario, un trato más constante, ¿no? Lo que significa que no solamente nosotros vamos a tener que ir a una congregación y estar simplemente de tanto en tanto yendo y hablando con un siervo de Dios, sino vamos a tener, o hablando con las personas, digamos, sino vamos a tener que estar un poco más involucrados en el día a día, hacer un seguimiento, lo que va a implicar obviamente un proceso de un mayor esfuerzo y con cierta constancia. Entonces, bueno, ya resuelto todo este tema del audio, vamos otra vez a repetir. Todavía no hemos avanzado mucho, pero sí nos hemos quedado en esto de que el Señor es el buen pastor, afianzando la idea de la obra que Él vino a hacer, y el salido de la faz de la tierra, obviamente físicamente nada más, le encarga a Pedro que sea pastor de las ovejas de las que quedan, ¿no? De los grupos que se van a seguir formando. Entonces es una de las funciones más importantes, si no la más importante al día de hoy, para el sostenimiento de la congregación. Luego el Señor dice, conozco a las ovejas, yo las conozco, quiere decir estoy en el día a día, y ellas me conocen a mí. ¿Qué hacía el Señor por las ovejas? Aquí vamos a empezar en un tema más complicado. Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí a veces hay una mala interpretación de la gente. Dice, pero Jesús dio su vida por las ovejas. Usted tiene que venir cuando a mí me duele la muela, por ejemplo. Me parece que no. Me parece que hay personas que se confunden y dicen, el Señor tiene que venir a atenderme bajo cualquier circunstancia, o el pastor, digamos. Porque la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí hay un grave error que ha exigido a los pastores en demasía y que ha hecho que a veces el pastor quede muy expuesto ante una congregación en una exigencia sobrehumana, que no la puede llevar adelante un pastor, no la puede llevar adelante ningún ser humano. Uno puede atender una congregación pequeña de 10, 20 personas y mimarlos, estar involucrados hasta en si se perdió el perrito, por ejemplo, porque a veces dice, pastor, mi hija llora de día y noche porque el perrito se perdió. Y a veces el pastor hasta tiene que estar involucrado a ver por qué se perdió el perrito de la hija de la hermana, pongamos, ¿no? O pastor no consiguió trabajo y él tiene que tratar de ver cómo hacer para que un congregante, bueno, salga adelante y consiga trabajo, porque sabe que es uno de los grandes problemas que enfrenta la familia. Ahora yo te pregunto, Jesús, Él dijo, yo mi vida doy por las ovejas. Yo las conozco, pero ¿conocerlas en qué sentido? ¿Y dar la vida en qué sentido? Porque Jesús es el gran espejo de la imagen del buen pastor. No hay mejor pastor que Jesús. Muchas veces las personas dicen, yo no fui más a la iglesia y nadie me visitó. Bueno, una cosa es esperar que te rueguen y otra cosa es un apoyo, un apoyo, y otra cosa es un desinterés total por las ovejas. ¿Qué hacía Jesús? Dice la Escritura que en un momento mucha gente lo abandonó, muchísima gente, al punto tal que solo le quedaron 120. ¿Y qué hizo Jesús? Fue a visitar a uno por uno a todos los que se fueron, diciendo, ¿por qué te fuiste de nuestro grupo? ¿Cuándo vas a volver? No lo hizo. Ahora alguien dirá, porque Jesús no lo hizo, ¿yo no lo debo hacer? No, si vos tenés el tiempo, podés hacerlo. Si vos podés invertir tu tiempo en visitar a 10, 20, 30, 50, 100 familias, podés hacerlo. Ahora, si no tenés tiempo, ¿qué vas a hacer? O si tenés una congregación grande, ¿cómo te metés en el día a día de cada uno de los que van, de los congregantes? Literalmente es imposible. A veces de este punto se agarran los asistentes
asistente es el que va a la iglesia y nunca colabora con nada, o no tiene un compromiso, o su compromiso es muy, muy esporádico, ellos demandan, dice, usted no me viene a visitar. El pastor primero no es psicólogo, no es visitador médico. El pastor no es una persona que se vea obligada a ir a tu casa constantemente. ¿Puede visitarte? Sí. ¿Es una función que la puede hacer y sería mejor que la haga? Sí. Pero hay personas que creen que si el pastor no los visita, no es un buen pastor. Y este es un error. Porque la gente sobrevalora el mimo por sobre el rol principal del pastor. Yo te voy a poner un ejemplo y quizás a veces aquí no hacemos predicaciones en este programa. Ya sabes que tenés miles de predicaciones en forma gratuita en las dos plataformas, tanto Facebook como en YouTube. De cruzadas, de multitudinarias y de reuniones en iglesias y demás. Diferentes temas, desde los más simples hasta temas doctrinales también. Pero en este caso son solamente enseñanzas y hablamos de doctrina. Si yo te pongo un ejemplo, quizás lo vas a entender más. Cuando David era un rey, la gente venía y decía, quiero hablar con el rey. El rey no podía atender a todos. Lamentablemente no puede atender a todos. Es como decir, quiero hablar con el presidente. ¿Cómo va a atender a 20 millones, 50 millones de personas? Es imposible. Casos extremos puede atenderlos. El problema no es esto de un presidente. El problema es cuando los presidentes, como en Argentina, se juntan con los deportistas, tienen tiempo para sacarse selfies con los periodistas, con los músicos, con los actores, tienen tiempo para el cholulaje, para ir a esos programas de televisión para contar si ellos alguna vez en su vida pintaron, les gustaba la bicicleta, les gustaba o tocan un instrumento. A nadie le interesa la vida de un presidente, sino el rol que va a cumplir un presidente para llevar a la nación a una etapa mejor. A nosotros nos tiene sin cuidado si el presidente de Chile tocaba la guitarra cuando era joven, o andaba en bicicleta, o hacía deportes. ¿En qué nos va a afectar? ¿En qué va a afectar a Chile, o a Uruguay, o a Bolivia, o a cualquier país, cualquiera de estos presidentes? Bueno, eso es lo que reclama la gente. ¿Por qué tenés tiempo para juntarte con los políticos o con los actores? No con los políticos se va a juntar obviamente, con los deportistas, con la gente del espectáculo, y no te juntás con los referentes sociales, con personas que trabajan con gente humilde, con personas que tienen planes de innovación, de escuelas de enseñanza o capacitación, etc. Bueno, entonces, el problema no es cuando un pastor no puede visitar a la congregación, porque es imposible hacerlo cuando la congregación crece. Además, para eso está la iglesia. La iglesia viene y el pastor ministra, que es decir, enseña, aconseja, guía a todos. Para eso está el redil, para eso está la congregación. Porque si no, le hacemos una prédica privada a cada uno, vamos casa por casa y le predicamos. Eso sí, para predicar así vamos a estar 1 mes o 2 meses. Dice que el rey no podía atender a todos, el rey David, y de repente apareció su hijo Absalón. Y como sabía esta vulnerabilidad, esta debilidad de la gente, que la gente quiere ser atendida y mimada, quiere una atención personalizada, no quiere sana doctrina, no le importa la sana enseñanza, no le importa si el que lo está guiando o manipulando es un falso profeta, pero ellos quieren, a veces la soledad los empuja a esto, a veces el sentirse faltos de compañía o el sentirse poco amados, necesitan un cariño, un mimo, necesitan un acompañamiento. Y eso lo obtienen de los falsos profetas fácilmente. Dice que vino su hijo Absalón, y cuando la gente venía de largas caminatas o viajes de otras ciudades, al llegar a entrada a la ciudad donde estaba el rey, decía, ¿a dónde vas?, le decía él. Vengo de tal ciudad. ¿Y cuál es tu problema? Mi problema es que mi vecino me quitó, yo tenía una laguna, y él ahora dice que su límite es más allá y que la laguna le pertenece. ¿Sabes qué? Tenés razón, le decía. ¿Quién me diese que yo fuese rey de Israel? Si yo sería rey, te devuelvo tu laguna, tu tierra, y te doy más porque te lo mereces. Gracias, hijo del rey, gracias, Absalón. Ojalá que algún día llegues a ser rey, serías un rey mejor que el rey que es tu padre. Bueno, y así venía otro. ¿De dónde vienes? No, yo tengo una deuda con tal persona y quiero interceder ante el rey para que me paguen la deuda. ¿Quién me hiciese rey a mí? Si yo fuese rey,
hago que te devuelvan inmediatamente la deuda. Y así hizo lo que hoy llamamos el populismo, ¿no? Decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Hoy en Latinoamérica la gente se ha dejado entontecer. La gente cree que si viene alguien que le dice mañana le vamos a aumentar el salario a todos, todos van a ganar mucho dinero, todos van a ser millonarios, todos van a tener casa propia, todos van a vivir bien. Bueno, nadie quiere escuchar la palabra esfuerzo, sacrificio. Entonces, cualquier desquiciado que promete altos salarios, revolución productiva, asado a que todos van a comer manjares. Aquí en Argentina uno decía que iban a comer asado por $1.50. Obviamente la gente dice, yo estoy comiendo lo que puedo y trato de sobrevivir. Este es el populismo. Esta es la mentira. Decirle a la gente la mentira. Vos sabés que es mentira, pero vos sabés que diciéndole la verdad, cuando a un presidente le dijeron, ¿y por qué ustedes nos prometió esto, nos prometió lo otro, nos prometió lo otro? ¿Saben lo que dijo? Y si yo les decía la verdad no me iban a votar, dijo. Así nomás. Fácil. Simplecito. Es así. Ahora, si un siervo de Dios te dice las cosas como son, te vas a ofender y te vas a ir. Y no hay que decirle a este porque este da mucho diezmo, o este aporta mucho a la iglesia. Entonces a veces el rol del pastor se termina desvirtuando. El pastor, claro que tiene que ir a visitar a las personas, pero casos específicos, una persona, por ejemplo, que no está en terapia intensiva, una persona que tiene un conflicto extremadamente difícil y que él todavía dispone del tiempo para poder ir a ver y que la congregación no es lo suficientemente grande o que no hay colaboradores o líderes. Dice la Escritura entonces que a Jesús mucha gente lo dejó, pero Jesús no fue a visitarlos, porque hay momentos en que vos tenés que ir a visitar a una persona, pero hay momentos en que le tenés que ir a rogar a una persona que vuelva a la iglesia. Entonces, yo no recomiendo que nadie vaya a rogarle a una persona que vuelva a la iglesia, porque si la persona no quiere estar en la congregación, te va a hacer un daño a los demás, con la murmuración, con los problemas, que todo lo va a ver mal, que el sonido está mal, que hace cuántos años que estamos en este rancho y no crece nunca, que por qué hay otras iglesias que tienen su iglesia propia y nosotros no la tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, el rol de un pastor está mal definido hoy en día. Si vamos a la parte bíblica, Jesús dejó ir a mucha gente. ¿Por qué? Porque lo que quería era que se depure el grupo, arrancar con un grupo depurado, es decir, con un grupo que no ande con cuestionamientos, con un grupo que cada paso que dé, no porque tal cosa, no porque tal otro. A ver, cuestionemos lo real, no cuestionemos si el foquito está quemado hace 4 semanas, porque si no das un centavo para la iglesia, déjalo quemado 4 años, porque no hay forma, la iglesia no cava un pozo y saca dinero. Las congregaciones tienen que subsistir por el aporte de los miembros, es así de simple. No es la iglesia católica a quienes el Estado destina millones de dólares para ellos. Si vos no entendés esto, lo siento por vos, porque vas a estar muy confundido durante muchos años en una iglesia y lamentablemente te vas a llenar de cuestionamientos innecesarios y de dudas innecesarias. Ahora bien, después está el otro extremo, el que te cobra 5.000 pesos para darte un poquito de sal bendecida. Ese ya es un falso profeta. Aquí estamos hablando de congregaciones de sana enseñanza. Lo otro no pertenece al cristianismo. El canal Enlace no es cristiano. Vos pensás que está en la Biblia al venderte un milagro. No, la Biblia dice lo que de gracia recibiste, da de gracia. ¿Y por qué cobran? Porque no quieren tomarse el tiempo para explicarte lo que yo te estoy explicando. Porque hay que hacerle entrar a las personas que no quieren entender. Porque dicen, no, yo doy si hay algún beneficio para mí. Y realmente sí hay un beneficio para vos, porque la Biblia lo explica. Pero ellos han tomado ese beneficio y lo han llevado a inflarlo tanto que hoy se transforma en doy $2.000 y mi hijo se sale de la cárcel. Parece que sería así, ¿no? Entonces, una cosa es ir a visitar a una persona en un caso extremo, cuando la persona no puede ir a la iglesia. Pastor, venga a visitarme. ¿Y por qué no viene a la iglesia? No, porque no puedo, porque estoy deprimido. Bueno, ¿cómo distingo entre la depresión y el capricho? Que alguien me explique. Porque acá hay pastores que tenemos muchos años. Voy a cumplir 30 años solo de la tarea ministerial. Imagínate los años con los años de creyente. Pero hay pastores o líderes o encargados de obra que recién están comenzando la tarea. ¿Cómo distinguen entre una persona cómoda
una persona caprichosa y alguien que realmente necesita una visita. Dice, no, es que usted tiene que venir a nuestra iglesia. Venga, porque pasó algo grave. ¿Qué pasó grave? Mi marido me dijo que estoy engordando mucho y que él no se casó así conmigo. Y yo estoy caí en depresión. Alguna gente se reirá, pero estas cosas pasan. Estas cosas pasan en una iglesia. Y el pastor que no sabe establecer los límites de entrada y a la gente nadie le enseña, entonces ellos reclaman que el pastor es prácticamente un empleado. Venga, pastor, venga tal cosa, venga tal otra. Y si no lo entendés, ¿dónde está el amor de Dios? Dice, ¿dónde está el amor de Dios? No, que no me atendió. Vos imaginate si hubiese sido parte del grupo que se fue y abandonó a Cristo. Miles eran. Miles. Y después decir la verdad que me decepcionó el grupo ese de Jesús y sus discípulos. Porque pues yo me fui y nadie me vino a visitar a preguntarme por qué me fui del grupo. Pero bueno, tenés que entender la realidad. Son gente que recién están capacitándose. Son gente cuyo objetivo principal es sostener primero una sana enseñanza, aprenderla, luego buscar el poder, buscar asentar su llamamiento para después ser un canal de bendición a otros. Entonces, si usted podría haber seguido al grupo o haber vuelto a la iglesia a decir, bueno, realmente me fui enojado hace un mes y no los volví a ver más, pero necesito de Dios, y dejar el orgullo de lado. No, si no me vienen a visitar, no voy más. Entonces, para muchos que durante todo este tiempo estuvimos hablando de los falsos profetas, quizás ahora empiezan a despertarse a otra realidad, ¿no? Dice, la verdad que yo estaba mirando más que nada el rol del profeta y del pastor y veo que todos estos falsos profetas han hecho desastre. Pero también tengo que ver que mi rol como miembro, como congregante, no lo he cumplido. Porque me pasó esto que usted dice, que me puse caprichoso, que me vengan a ver, que me oren al gato, que me oren al perro, que por qué tal cosa, que por qué tal otra. Y no, si yo me pongo a examinar, nunca fui una persona comprometida con la obra. Cuando se habla de compromiso no significa que dejes tu trabajo. Lo repito una y mil veces. Compromiso no significa que abandones a tus hijos y te encierres en un convento. En absoluto, no. Compromiso no significa que dejes tu universidad y vayas a servir a tal área en la iglesia. No. Compromiso significa, dentro del tiempo que vos podés disponer, destines un tiempo para Dios o te involucres en alguna tarea. Si no dispones de tiempo es porque sos una persona trabajadora y has generado muchos recursos. Bueno, aportá económicamente y el pastor va a decir, no hace falta que usted venga, hermano, ni falta hace, porque aquí lo que sobran son manos, lo que falta es dinero para darle de comer a esta gente. Porque a veces pasa así. Hay lugares donde tenés mucha gente dispuesta para ayudar con sus manos a preparar la comida y demás. Pero lo que falta a veces es el que pone los recursos. Entonces, si vos sos una persona que estudia, es porque vas a ser una persona que vas a poder bendecir a Dios desde cualquier ámbito. Compromiso no es ir a visitar a un preso solamente o a una persona privada de su libertad. Compromiso no es solo ir a un geriátrico o solo servir comida a los niños o tener un comedor o atender a los niños en una escuela bíblica. Compromiso es, desde tu ámbito, aportar lo que está disponible a tu alcance. En muchos casos puede ser tiempo, y en otros puede ser tiempo y algunos recursos económicos. En otros casos puede ser mucho recurso económico y nada de tiempo, porque realmente sos un empresario o sos una persona que viaja en camión, hace viajes y tiene a veces 2 días libres nada más y no puede comprometerse en una tarea regular. Hay veces que la persona puede aportar también su conocimiento, haciendo difusión a través de las redes sociales, diciendo, pero en tarea comprometida, no es hacer cuando me da la gana, no, yo me voy a dedicar de sostener esta página, yo me voy a dedicar de hacer un seguimiento a los comedores y subir las fotografías y demás a esta página, no cuando tenga tiempo. Yo ya sé el tiempo que dispongo y aparto ese tiempo para Dios durante cada semana. Esto, llegado al día de hoy, si lo transportamos al tiempo antiguo, bueno, los congregantes cada uno se comprometía al punto que vendían sus propiedades y nadie tenía las cosas en común. Alguno dijo, ¿y por qué no somos como la iglesia primitiva? La iglesia primitiva no se escucha de la palabra diezmo, no, porque ellos lo daban todo. Así que te recomiendo que mejor agarres la parte la cual Dios diseñó, que es que cada
grupo sostenga a las congregaciones. En aquel tiempo era el pueblo judío sosteniendo a los levitas, obviamente. Vamos a dejarlo aquí. Nos vamos a extender mucho en el tiempo, ya hemos avanzado bastante en esta estación, pero es un tema muy interesante del rol del pastor y el rol de la congregación.